Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre las características fotosensibles de la luz, cómo captarlas y cómo aprovecharlas mejor para fotografía y video. Así que comenzamos. Siempre me gusta hacer una analogía con estos tres dispositivos. El de la izquierda tenemos el dispositivo que capta la luz en la cámara fotográfica. Es muy parecido al ojo humano. En el ojo humano encontramos unos filamentos justamente detrás del ojo que captan esa vibración de luz y la interpretamos entonces como colores, imágenes y demás. Eso mismo pasa con la fotografía, pero necesita un aparatito que se le llama sensor fotosensible. Lo conocemos como CCD o CMOS, son los dos tipos de sensores que captan la luz. Y para que pueda captarla necesita otros aditamentos dentro de la cámara que los vamos a ir viendo más adelante. Pero son muy parecidos al ojo humano, precisamente tienen un iris, así como lo existe el iris en nuestro ojo. Existen cavidades cóncavas, que serían los lentes dentro del objetivo, que también nuestro ojo cuenta con él. Y pues las pestañas que abren y cierran y dejan pasar la luz. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la luz? La luz es energía electromagnética irradiada por cuerpos luminosos. La radiación electromagnética del Sol está compuesta por millones de ondas de diferentes frecuencias. La longitud de onda se mide en nanómetros, o sea que es muy pequeñitos. Millonésima de milímetros, o sea, exageradamente pequeños. Para que esta energía sea considerada como luz visible, su longitud de onda debe estar comprendida entre los 400 y los 780 nanómetros. Es lo que se denomina como espectro visible para el ojo humano, en el que se encuentran todos los colores que podemos ver. Si bien es cierto, existen ondas más pequeñas a los 400 y más altas que los 780 nanómetros, pero esas ya no las podemos captar a simple vista. Necesitamos aparatos especiales para poderlas captar. Y ahí encontramos precisamente rayos gamma, luz ultravioleta, rayos X, infrarrojos, etcétera. Muchos otros tipos de ondas. Siempre me gusta hacer la analogía de que en nuestra cabeza tenemos como dos radiofrecuencias, dos radios. La primera sería en las orejas, nuestro oído, nuestro sistema auditivo, que también tiene unos filamentos que captan esas vibraciones, pero son vibraciones aún mayores. Entonces se podría decir que serían las ondas AM de nuestra radio y nuestras ondas FM, que serían los ojos, obviamente más pequeñas. Entonces, cada longitud de onda corresponde a un color diferente, que irán del violeta, 400 nanómetros, al rojo oscuro, 780 nanómetros. Y la luz blanca es resultado del conjunto de todas las longitudes de onda del espectro visible en proporciones iguales. Así, cuando vemos un objeto de color rojo, como mi camisa, es porque refleja ondas cercanas a los 700 nanómetros. Y cuando lo vemos azul, estaremos percibiendo ondas cercanas a los 400. La percepción del color es posible al iluminar un objeto con luz blanca. Este absorberá las longitudes de onda reflejando solo las que corresponden al color del objeto. Si tomamos un prisma y hacemos pasar por él un haz de luz blanca, observamos que cambiará de dirección y al salir se ha descompuesto en una gama de colores. Eso es lo que pasa precisamente con los arcoíris o con los discos, como estoy pasando ahorita. Con una luz blanca podemos entonces fragmentar los rayos, entran y se ralentizan y entonces se separan esos rayos de color y podemos ver todo el arco iris. Eso mismo pasa con las gotas de agua, con la lluvia. Las gotitas hacen ese filtro, entra la luz en la gota
y entonces se separan esas partículas de luz. Los objetos están siendo bombardeados por esa luz blanca, con un montón de rayos de todo tipo. Y nosotros vemos el color gracias a que el objeto, por sus cualidades físicas, no puede absorber ciertas frecuencias. Entonces esas frecuencias son las que rebotan y es el color que nosotros podemos captar. Nosotros vemos entonces el rebote de la luz. Los objetos oscuros están absorbiendo toda la luz y los objetos, por ejemplo el rojo, están absorbiendo todos los rayos menos los que están en los 700 nanómetros por esa frecuencia. Y así sucesivamente con cada uno de los colores. Ahora pasemos a la temperatura del color. ¿Qué es? A lo largo del día, apreciamos variaciones en el color de la luz. Estas variaciones influyen significativamente en que el ambiente de la fotografía final sea más cálido o más frío. La temperatura de color de la luz se mide en grados Kelvin. La luz tenderá a tonos azulados cuanto mayor es la temperatura de color, y cuanto menor sea la temperatura de color, la luz será más viva en tonalidades rojizas. Eso quiere decir que también a veces concentra el rayo de luz mayor cantidad de un lado que del otro. Por ejemplo, cuando vemos focos muy amarillos, quiere decir que le faltan rayos azules en ese mismo rayo de luz. Y cuando vemos luz muy azulada, quiere decir que le faltan precisamente del lado de los amarillos, o rojizos o naranjas. Si ponemos atención a la gráfica, vemos entonces que el color rojo mide 1000 grados Kelvin y el azul es más caliente, 10.000 grados Kelvin. ¿Cómo está eso? Si se fijan, en nuestra estufa, cuando prendemos la estufa, la llama ¿de qué color es? Azul. Precisamente por eso es más caliente, está más concentrada la energía en ese punto. Y cuando la llama es amarilla o rojiza, quiere decir que se está acabando su energía. Entonces también lo podemos traducir con los soles. En nuestro sistema solar nada más tenemos un sol, es amarillo. Quiere decir que está en término medio. Pero en otras partes de la galaxia existen también otro tipo de soles, unos más grandes, otros más pequeños, unos rojizos y otros azulados. Los azulados precisamente calientan mucho más que los amarillos o los naranjas o los rojos. Pongámoslo así, si en nuestro sistema solar nuestro Sol fuera de color azul, la Tierra a la misma distancia que está ahorita no tendría vida, porque estaría demasiado caliente. Y si a la misma distancia le ponemos un Sol de color rojizo, quiere decir que tiene menos energía, misma distancia, y entonces el planeta estaría congelado, muy frío, y tampoco habría vida. Pero, ¿para qué nos sirve todo esto de la temperatura de color? Bueno, como les decía, a lo largo del día va cambiando la temperatura de color. Nuestro ojo se adapta automáticamente en la mayoría de los casos. Cuando prendemos una luz, vemos los blancos del color blanco normalmente. Pero no siempre es el caso y en algunas ocasiones en las cámaras necesita una adaptación de esa temperatura de color. Que lo que hace la cámara es agregarle un filtro de color dentro de la misma cámara, ya sea digital o análoga. Por ejemplo, si estamos con luz tuxteno de esos focos de los viejitos, va a necesitar un filtro de color azul porque la luz va a ser muy amarilla y entonces necesitamos compensar esa cantidad de color. Si estamos a la sombra, quiere decir que los rayos van a estar filtrados y vamos a tener demasiada cantidad de azules. Y por lo tanto, la cámara necesita ponerle un filtro de color amarillo. De esta forma también nosotros podemos jugar con los sentimientos del color, utilizando precisamente el balance de blancos y la temperatura del color. En nuestra cámara encontramos estos iconos. El que viene por default sería el AWB, que significa balance de blancos automáticos,
o Automatic White Balance. En algunas otras cámaras encontraremos algunos otros iconos y balances distintos, más o menos que estos. Pero por lo general encontramos entre 4 a 6 balances distintos. Si nosotros tomamos una misma fotografía con los mismos valores de la cámara y nada más cambiamos los balances de blancos, vamos a tener un efecto como este, en el cual veríamos el mismo objeto cambiar de color de tonos azules hasta los tonos amarillos. Entonces pasaría de unos tonos hasta tener los tonos reales y luego compensarse con el otro. Ahora pasemos a la intensidad de la luz. No hay que confundirla con la temperatura. La intensidad de la luz es lo que conocemos por luminosidad. En una palabra, ¿cuánta luz hay? No de qué tonalidad o color. Por tanto, no debemos confundir la temperatura de la luz con la intensidad. Sirva como ejemplo que aunque aumentemos el número de tubos fluorescentes en una habitación, no habrá modificado el color de la luz, tan solo habremos aumentado su intensidad. La intensidad se mide en lux o candelas por centímetro cuadrado. Gracias al fotómetro, ya sea de tipo manual o incorporado a la máquina fotográfica, podemos medir la intensidad de la luz para asignar los valores apropiados de velocidad y diafragma, a fin de lograr una exposición correcta. Encontramos entonces en la misma cámara un sistema que capta qué tanta luz está entrando precisamente al sensor y de esta forma poder calcular correctamente qué valores ponerle a la cámara. Sin embargo, existe el fotómetro externo. Este nos va a servir, por ejemplo, para sesiones de fotos en exterior, donde queremos conocer qué tanta luz le está llegando al objeto directamente y no qué tanta luz está llegando a la cámara. De esta forma, podemos captar nada más la intensidad del objeto y no del fondo y de las cosas que le rodean. Pasemos a los tipos de luz. Encontramos la luz natural, la del sol y la luz artificial. Las dos podemos modelarlas con distintos aditamentos. En las cualidades encontramos que la luz puede ser cálida, si los colores son muy rojizos, o fría, si los colores son muy blancos o azulados. Luz suave, si generamos sombras ligeras, o luz dura, si generamos sombras muy fuertes y definidas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido esta lección. Si tienen alguna duda, pónganla acá abajo en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse a la página. ¡Hasta la próxima!